para que vamos a las Escrituras, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Ananías y Zafira otra vez. No, no es Ananías y Zafira, tranquilos. Es en el contexto de esos velorios. Hechos capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 27 hasta el versículo 42. Si ve que alguien tiene dificultad para encontrar el texto, alguien le puede colaborar, por favor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 42. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo y glorioso Espíritu, que está dentro de la iglesia, y como iglesia decimos amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, qué privilegio poder estar hoy delante de ti, mi Señor y mi Dios. Qué privilegio poder observar cómo hombres del pasado, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, con una convicción inquebrantable, no solamente predicaron el Evangelio, sino que pudieron soportar todas las persecuciones por causa de tu nombre. Ahora, Señor, viendo el gozo que hay en estos hombres, viendo la diligencia, la determinación, la pasión, nosotros en esta mañana pedimos perdón. Y en verdad, Señor, necesitamos llegar a esta estatura. Necesitamos tener este tipo de carácter para poder avanzar, Señor, especialmente mirando los tiempos que vivimos hoy,
cómo la persecución ya está a la puerta, cómo en algunos lugares y algunos hermanos cercanos a nosotros ya empezaron a sufrirla. Por favor, Señor, te rogamos que a través de este mensaje y a través de tu Santo Espíritu nos fortalezcas, nos convenzas y nos ayudes, Señor, a seguir avanzando. Primeramente, dejando de lado todo aquello que impide nuestra relación contigo, y luego de esto, Señor, ayúdanos a conocerte a través de la Escritura para poder vivir conforme a ella, para la gloria de tu santo nombre. Es lo que te pedimos en esta mañana, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Escuche esto. El mensaje que he traído para esta mañana lleva como título, escuche bien el título: gozosos por causa del Evangelio. Gozosos por causa del Evangelio. Y tengo que ser muy sincero en esta mañana con ustedes y decirles que cuando yo meditaba y estaba preparando este mensaje, sentí dos cosas en el corazón que no las pude evitar. En primer lugar, sentí un gran gozo que me llevó a derramar las lágrimas delante del Señor, y el gozo era porque uno puede ver aquí cómo el Señor Jesucristo nunca se ha quedado sin testimonio. Siempre han habido hombres y mujeres a través de la historia que han vivido conforme a la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que con determinación se han parado en la raya y le han dicho al Señor: Señor, contigo yo voy hasta la muerte. Sentía gran emoción de ver estos apóstoles con esa convicción, pero también yo sentía vergüenza en mi corazón, porque yo miro mi estilo de vida, yo miro mi cristianismo y realmente me da vergüenza, porque reconozco que me falta muchísimo para ser como uno de estos hombres. Y no solamente me daba vergüenza por mí, me daba vergüenza por algunos de ustedes, que a veces se dejan de congregar por una simple gripa, a veces ni gripa, y llaman al pastor: pastor, ¿cómo le...? Pues estoy hablando con los que se dejan pastorear, porque hay otros que no vienen a la iglesia, pero tampoco ni siquiera le dan aviso al pastor, ni mucho menos, y esto muestra que no son parte de la iglesia. Pero algunos llaman al pastor: pastor, ¿cómo le parece que no voy a poder ir a la iglesia? Es que ya tengo una gripa, pastor, mire que no es mentira, vea, ¡achí! Y forzan el achí para que el pastor les crea. Ay, pastor, es que tengo un principio, un dolor en esta uña, y entonces yo no me voy a poder congregar. Pastor, usted me entiende y yo sé que el Señor también. Evalúese a la luz de estos hombres y dése cuenta si su gripa, si su dolor de uña. Otros: pastor, ¿cómo le parece? Es que yo amanecí en el fuego del Espíritu, pastor, y todo el día meditando en la palabra, aquí cantándole al Señor en una paz, y llegó mi esposo y me gritó y ya se me fueron las ganas, pastor, yo no voy a ir hoy. Eso pasa. Y si este es el caso suyo, mi hermano y mi hermana, o quizás alguno que de pronto aún no haya venido al Señor en arrepentimiento y fe, si este es el caso suyo, le tengo una buena noticia, porque el Señor hoy viene a hablarte a tu corazón, por si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, para que hoy lo hagas con determinación, para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él quiere perdonarte de tus pecados, quiere lavarte con su sangre para hacerte un hijo y llevarte a la eternidad. Si eres cristiano y has menguado en tu relación con Dios, si quizás eres de estos que deja de congregarse, de ir a las escrituras, de orar por cualquier causa, también hay una buena noticia para ti, porque el Señor a través de este mensaje te quiere afirmar. Y si eres un hermano, una hermana que está caminando con el Señor, pero al igual que yo sientes que te falta mucho por mejorar, el Señor a través de este mensaje te puede ir llevando en el crecimiento espiritual, porque el propósito de Dios para todos nosotros es justo formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. En este pasaje que acabamos de nosotros tomar, capítulo 5, versículo 27 en adelante,
nosotros vemos que los apóstoles están en el concilio de Jerusalén y están siendo interrogados por los líderes religiosos. Obviamente el pasaje es muy claro y muestra que estos hombres que aparentemente eran los encargados de llevar al pueblo al conocimiento de Dios, eran hombres corruptos, eran hombres amadores de sí mismos, eran hombres que simplemente estaban aferrados a un poder terrenal. Pero vemos que eran enemigos del evangelio, vemos que eran enemigos del Señor Jesucristo y eran enemigos de la cruz. Y lo que ellos estaban haciendo era impidiendo que el evangelio siguiera siendo predicado. El objetivo de ellos era ese, era frenar el avance del reino de los cielos. Sin embargo, vemos que esta no era la primera vez que ellos estaban en el concilio. Para el apóstol Pedro y para el apóstol Juan ya esta era la segunda vez. Usted va al capítulo 4 y usted ve a Pedro y a Juan justo en el mismo lugar, en el concilio, delante de las autoridades también presentando defensa. ¿Cuál fue la causa? En el capítulo 3 ellos van al templo a orar. Hay un cojo de nacimiento que está ahí. Ellos milagrosamente en el nombre de Jesús ayudan a este hombre a recuperar su movilidad. Este hombre se pone sobre sus pies, comienza a cantar y alabar a Dios, y luego todo el pueblo se viene con intenciones de engrandecer a Pedro y a Juan. Ellos se paran en público, les dicen a ellos que no los miren a ellos porque es en el nombre de Jesús que se había realizado este milagro. Y vemos que por causa de esto ellos fueron arrestados, los metieron a la cárcel. Al día siguiente van al concilio, se paran frente a estos líderes religiosos, expone Pedro de manera ejemplar y magistral el mensaje del evangelio. Estos hombres realmente se admiran. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan no eran teólogos de la época. Ellos no tenían un estudio de teología y sin embargo el Espíritu Santo los usó con poder y con autoridad para predicar el mensaje del evangelio. Después de que ellos presentan el mensaje, son liberados, pero yo quiero que usted preste atención en algo. Mientras que ellos estaban en la cárcel, la iglesia estaba orando por ellos. Porque era una iglesia que vivía unida. Porque la iglesia del primer siglo era una iglesia que sabía la importancia de que sus líderes, los apóstoles, permanecieran firmes. Y entonces ellos estaban orando. Ellos son sacados de la cárcel, van al concilio, luego los liberan y ellos van y se reúnen con los demás miembros de la iglesia. Y yo quiero que usted mire el cuadro de una iglesia, no de 12 apóstoles, no, de una iglesia en general que está convencida de la soberanía de Dios, que está convencida del llamado de Dios y que está convencida de que van a seguir a Cristo fielmente hasta la muerte. Capítulo 4, versículo 23, vemos una oración y yo digo, esta es una de las oraciones más poderosas que hay en la Biblia. Y no son justamente hechas meramente por los apóstoles, es la iglesia la que ora de esta manera. Escuche. Capítulo 4, versículo 23, cuando ya ellos son liberados. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, no permitas que los vuelvan a encarcelar. Ayúdalos a que no los metan presos. Escuche la oración. Soberano Señor. Eso es tremendo. ¡Qué iniciativa de oración! Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, escuche, para hacer todo
cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí vemos cómo a Cristo nadie lo mató. Simplemente Dios el Padre, desde antes de fundar el mundo, dijo: he aquí el Cordero que voy a proveer para salvación. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Qué urgencia hay en esta iglesia de una oración como estas? ¿Qué urgencia hay en esta iglesia de hombres y mujeres que tengan determinación? Porque cuando venimos a orar: Señor, acuérdate que tengo que pagar el arriendo y los servicios y no tengo plata y no tengo trabajo. Está bien, es una oración lícita, pero el foco de la oración de la iglesia debe ser el avance del reino de los cielos. Ese debe ser el foco de la oración de la iglesia. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Señor respondió esa oración. Claro que la respondió. Mire, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Puede ver? Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran sanados. Y todos eran sanados. Esto es lo que necesitamos nosotros, mis hermanos. Solamente pregúntese usted: ¿cuán lejos está usted de ser como uno de ellos? Vemos de aquí en adelante en la historia que esto produjo que los saduceos se juntaran y nuevamente tomaran a los apóstoles y los metieran en la cárcel. ¿Por qué los saduceos se oponían a este evento que estaba pasando? Justo porque la secta de los saduceos, entre sus creencias, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos no creían en el mundo espiritual, no creían que hubieran espíritus, que hubieran ángeles. Por ende, la vida eterna en la que ellos creían era muy cuestionable. Y lo que estaba pasando ahí solamente se veía en el ámbito espiritual. Supongo yo que los saduceos veían los apóstoles como una especie de magos o hechiceros que estaban haciendo rituales en nombre de otro mago o de otro hechicero. Es muy probable que eso haya pasado. Entonces, nuevamente los apóstoles son capturados, son llevados a la cárcel, y estando en la noche presos en la cárcel, sigue diciendo Lucas en el capítulo 5 de ahí en adelante, que vino un ángel del Señor, abrió las celdas donde ellos estaban y los sacó. Y les dijo que al otro día fueran a predicar en el templo. Ustedes pueden ver esto tan hermoso. No era gente que no tenía nada que hacer. No era gente desocupada, era gente activa, y vemos ahí un evangelio que está en acción. Entonces ellos salen al otro día y se van para el templo a seguir predicando en el nombre de Jesús, y los líderes religiosos mandan a los soldados a que vayan a traer los apóstoles, y cuando van se encuentran con la media sorpresa de que la cárcel está totalmente cerrada y los guardias están afuera. ¿Se da cuenta? Y van y les informan: venga, pues la verdad fue que nosotros fuimos a mirar a esos muchachos, pero no sabemos qué pasó. Las celdas están cerradas, los guardias están afuera prestando el servicio de centinelas, y esos muchachos no están. Pero entonces alguien los vio en el templo, y ahí mismo fueron y dieron aviso a las autoridades, y nuevamente los traen
al concilio. Y aquí estamos. Capítulo 5, versículo 27 en adelante. Ellos están en el concilio, están siendo puestos a prueba. Escuche, este mensaje de esta mañana yo lo he dividido en 4 encabezados. El primer encabezado va desde el versículo 27 hasta el versículo 28. El segundo encabezado va desde el versículo 29 hasta el 33. El tercer encabezado va desde el versículo 34 al 39. Y el cuarto y último encabezado va desde el versículo 40 hasta el 42. El primer encabezado, que va desde el versículo 27 hasta el 28, lo he titulado La oposición al mensaje del Evangelio. Dice así la palabra del Señor. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos aquí? Ellos les advirtieron: venga, ¿ustedes por qué están predicando si nosotros a ustedes les advertimos que no predicaran más en este nombre? ¿En dónde fue esta advertencia? Justo en el capítulo 4, versículo 18, en el contexto de que Pedro y Juan estaban siendo juzgados por el milagro que se hizo en el paralítico de nacimiento. Después de que ellos presentaron defensa, ellos no aceptaron el mensaje y los dejaron en libertad, pero era una libertad condicional. ¿Cuál era la libertad condicional? Se pueden ir, pero no vuelvan a enseñar en ese nombre. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ellos muy obedientemente se fueron y se encerraron, ¿cierto? ¿Qué dicen después? Y ustedes, yo imagino el desprecio con el que, y ustedes han llenado a toda Jerusalén de esa doctrina. Ustedes ya llenaron toda la ciudad de Jerusalén con esa plaga. ¿Qué ve uno ahí, mis hermanos, en eso que estos mismos líderes religiosos están diciendo? Uno ve una obediencia incondicional al mandato de Jesús. Se parecen un poquito a nosotros. Señor, tu palabra dice, pero esta parte no me conviene. Solamente obedecemos a medias lo que nos conviene. Eso somos nosotros en esencia. Ellos no. Ellos obedecieron al mandato. ¿Y el mandato era peligroso o no? ¿Era peligroso que ellos desobedecieran a las leyes terrenales o no era peligroso? Claro que era peligroso. Sin embargo, uno ve que ellos cumplieron el mandato de Jesús de predicar el Evangelio. ¿Dónde? Primeramente en la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: Jesús hablándoles a ellos antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén primeramente, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos llenaron todo Jerusalén de la doctrina, y estoy seguro que ya estaban planificando irse para Samaria. Y que luego de llenar Samaria de la doctrina del Señor, querían ir a Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos, me imagino a los Josué: Señor, que se pare el sol y que se pare la luna, que se pare el tiempo para ir a predicar hasta lo último de la tierra. Esos eran esos hombres de los que estamos hablando aquí. Y ahora, ¿qué vemos en tercer lugar en el versículo 28? Vemos cómo estos hombres rechazaron la culpa que ellos tenían, porque mire lo que ellos le dicen en el versículo 28 a los apóstoles: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y luego añaden: y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Sabe por qué ellos dijeron? Porque ellos le dijeron: ustedes. No dijeron, fueron ustedes los que lo mataron. Tremendo. Creo que se necesita más que pantalones para uno hacer eso. Se necesita estar muy lleno del Espíritu Santo.
Ahora, yo quiero que usted mire una cosa. Esos que les estaban diciendo a los apóstoles, hey, ustedes nos están echando el agua sucia a nosotros. Ustedes están diciendo que nosotros matamos a Jesús. Y a ver ustedes qué pruebas tienen de esto. Bueno, esto no pasó, pero les voy a poner un ejemplo. Imagina a Pedro ya con la Biblia en la mano, ya con los 66 libros de la Escritura, toda la revelación completa, se para ahí con la Biblia en la mano. ¿Quiere que le recuerde la memoria? Bueno, vamos a Mateo capítulo 27. Yo le recuerdo la memoria que ahí estaba usted parado. Mateo 27, versículo 20. No le olvide quiénes eran los que estaban ahí, el Sanedrín, los principales sacerdotes. Mire lo que dice en Mateo, en el contexto de que Jesús estaba en manos de Poncio Pilatos, listo para ser juzgado antes de la crucifixión. Y mire lo que dice Mateo. Dice, pero los principales sacerdotes persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pregunta, ¿quiénes son los autores intelectuales de ese crimen? Los que sobornaron al pueblo, porque si ellos no sobornan al pueblo, probablemente hay una división. Los unos dicen a Jesús, otros dicen a Barrabás y probablemente el juicio cae a favor de Jesús. ¿Por qué? Porque el gobernador no lo quería matar. Y eso es algo que realmente tiene mucho peso. El gobernador no quiere matar a Jesús, pero el peso de los ancianos, el sobornar a la gente para que pidan a Barrabás fue lo que hizo que Jesús fuera declarado culpable. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Cuando ya Poncio Pilato les dice, bueno, allá ustedes, yo me lavo las manos, yo soy inocente. ¿Qué respondió el pueblo en base a la persuasión de los líderes religiosos? Versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, vamos a evaluar bien estos 3 puntos. En primer lugar, ellos llenaron a Jerusalén con la doctrina del Evangelio. ¿Y qué es lo que muestra esto de la primera iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que muestra el hecho de que ellos nunca cesaron de predicar a pesar de las circunstancias, de los obstáculos, de las amenazas y de todo ese contexto desfavorable que les rodeaba? ¿Qué muestra eso de la primera iglesia? Muestra primero gratitud con su Salvador. Muestra que ellos tenían una convicción que no habían soñado que Jesús había resucitado, sino que era la vida real. Ellos no estaban allá, ¿será que yo soñé que Jesús resucitó? No. Ellos sabían que eso era algo real. Para ellos era una vivencia real el hecho de que Jesús había resucitado. Y yo te pregunto a ti, ¿vives en un sueño, en una fábula o vives en el mundo real? Porque si vives en el mundo real, déjame decirte que Cristo resucitó. Eso no lo sacamos del cuento de Caperucita Roja. Eso lo sacamos de la Escritura, y el que inspiró la Escritura es el Espíritu Santo. Dios mismo la inspiró. Y en tercer lugar, ¿qué vemos? El rechazo que ellos tuvieron hacia su propio pecado. Ellos dijeron, no, ese muerto no lo vamos a cargar. Nosotros no lo matamos. Vaya, métale ese muerto a otro. ¿Qué pasa, mis hermanos? El pecado embrutece la mente de los hombres. El pecado acaba con la memoria de las personas. Eso hace el pecado en el corazón y en la mente de los hombres. ¿No han visto ustedes que, no sé ustedes, pero cuando yo he estado exponiendo el mensaje del Evangelio, yo suelo, en primer lugar, darle la solución a las personas, pero también les muestro que ellos también son culpables de la muerte de Jesús? ¿Por qué? Bueno, porque Pablo dice que no hay ni uno bueno. Y si no hay ni uno, es ni uno. Yo también estoy incluido ahí. Y esa persona también. Y entonces más empiezan como a evaluar. ¿Será que yo sí entro en esa lista o qué? Y empiezan, no, pero es que yo de qué me tengo que arrepentir. Por eso se los he dicho a ustedes muchas veces desde este púlpito. Póngale 800 veces, lo he dicho acá. Va una más, 801.
Si usted aún no se siente merecedor del infierno, probablemente usted todavía no es salvo. Si usted no se siente merecedor del infierno, significa que aún usted todavía no es salvo. Si usted que ha recibido la salvación no es consciente de que usted merecía el infierno, ahora no me vaya a malinterpretar, que si usted ya el Señor lo salvó, ya usted no va para el infierno. Yo me refiero a que usted sabe que Dios lo sacó del mismo infierno. Si usted no es consciente de eso, mi hermano, usted está muerto. Así de sencillo. Tal vez usted diga, yo no estuve presente en la crucifixión de Jesús. De hecho, existe una canción de un cantante cristiano. Y la letra de esta canción dice así, yo no tomé toda la canción, pero tomé una parte que es muy interesante. Él dice, si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Y después él dice, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Y él dice, yo fui el que te escupió, yo fui el que te clavó, etcétera, etcétera. Necesitamos en primer lugar entender que nosotros también crucificamos a Jesús. Necesita una prueba, listo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, yo siempre he sido justo? ¿Alguno que me levante la mano? Entonces Cristo sí murió por usted. El segundo encabezado, que va desde el versículo 29 hasta el versículo 33, lo he titulado así, una reacción negativa ante la exposición del mensaje del Evangelio. Versículos 29 al 33. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Escuche, ellos no querían escuchar hablar acerca del mensaje de Jesús, ¿verdad? Ellos, ¿qué fue lo que ellos les prohibieron? Ellos prohibieron rotundamente, no queremos volver a escuchar ese nombre. Sin embargo, Dios es tan grande, Dios es tan soberano, como la iglesia estaba hablando, que se cumplió en ellos el dicho de hoy, el que no quiere caldo le dan 2 tazas. Les tocó escuchar el mensaje, porque lo primero que hizo Pedro no, ustedes no nos van a callar. Entonces, lo primero que vemos ahí nosotros es que Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Eso es lo primero que Pedro les dice cuando se pone en pie, y es verdad. Es necesario honrar a Dios obedeciendo las leyes terrenales. De hecho, Dios lo ha dicho en la Escritura. Él ha dicho por medio del apóstol Pablo, que es uno de los varios ejemplos que tenemos en la Escritura. En el capítulo 13, versículo 1 de su carta a los Romanos, ha dicho, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es un mandato de Dios, ¿cierto? Probablemente esos intérpretes de la ley usaron un principio del Antiguo Testamento para ellos intimidar a los apóstoles. Y como ellos eran la autoridad en el pueblo, entonces ellos hicieron uso de la autoridad que tenían. Escuche, sin embargo, nosotros los cristianos debemos saber que cuando las reglas terrenales entran en conflicto con los mandamientos o los principios
establecidos por Dios, debemos omitir esto. Les voy a poner un ejemplo. Usted está viniendo a la iglesia, usted se está congregando, usted está conociendo a Dios y está comenzando a caminar con Él. Usted es una mujer casada y la Biblia le dice que debe someterse a su esposo. Amén. Pero si su esposo inconverso le prohíbe a usted venir a la iglesia, usted no le puede hacer caso. Porque primero tiene que obedecer el mandato de Dios. No deje de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Es un mandato. Entonces prima el mandato de Dios por encima al mandato del cónyuge. Si usted tiene su empleo y es un empleo de 8 horas y usted ve que su patrón en cualquier momento, un día de culto, le dice: ve, muchacho, muchacha, necesito que usted se quede. Hoy necesitamos unas horitas extras para trabajar. Hágalo tranquilo. Si se tiene que perder el culto, hágalo. Pero si usted ve que ya ese patrón está abusando y eso a usted le está impidiendo que se congregue, hay que decirle: patrón, muchas gracias, pero el Dios al que yo le sirvo sacó a Sadrach, Mesach y Abednego de en medio de las llamas, los sacó intactos, y estoy convencido que ese mismo Dios que yo tengo me va a proveer un mejor empleo. Así de sencillo. Así funcionan las cosas. Cuando se tiene convicción, se tiene a Cristo en primer lugar y sus mandamientos, obviamente. Ahora, en los siguientes versículos, Pedro expone ante el concilio la gloriosa realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos de ahí en adelante. Él les expone que Cristo se levantó de los muertos. Pero ¿qué pone como base él? Él dice: no, a ese que... No, ya les di el pastel. Ya me tiré en todo. Él les dice: no, Cristo se levantó de los muertos, pero la base es: ustedes lo mataron. No dijo fue su papito o su mamita, no, fue ustedes lo mataron. Ustedes se pueden imaginar cómo fueron las caras de aquellos hombres. Ustedes lo colgaron en el madero. Eso fueron las palabras de Pedro. Escuche, Pedro expone a Cristo como príncipe, como salvador y como intercesor de la nación de Israel y obviamente de todos los gentiles. Ustedes pueden ver todas las doctrinas implícitas que Pedro expuso solamente en 2 versículos. Por eso cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura tenemos que ser muy minuciosos, tenemos que ir con una lupa, porque aquí hay varias doctrinas no explícitas, están implícitas. Y ahí es donde nosotros tenemos que encargarnos de ir y explorar la Escritura para sustraer esas gloriosas verdades que ella tiene. Entonces él expone a Cristo como príncipe, como salvador y como intercesor, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, él pone a Cristo como intercesor bajo la lupa de que el objetivo principal de Jesús es la salvación de los pecadores. Esa es la base con la que Cristo está arriba intercediendo. ¿Para qué está intercediendo? Para que el Padre le siga dando más creyentes que vengan a Él en arrepentimiento y fe y reciban como regalo la vida eterna. Luego sigue Jesús intercediendo. ¿Para qué? Para que esos nuevos convertidos se puedan afirmar en la fe. Para que esos nuevos convertidos puedan ir avanzando, ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto y ellos hagan lo mismo que hicieron los primeros 12. Predicar el evangelio para que los que no conocen al Señor lo conozcan y puedan ser añadidos a la iglesia. Ese es el objetivo. Ahora, es muy importante que Pedro se ponga junto con los demás apóstoles como testigo, ya que esto hace más efectivo y eficaz el mensaje. Escuchen, él les dijo: ese Cristo al que ustedes mataron, ese Jesús al que ustedes mataron, lo rechazaron, lo llevaron a la crucifixión, Dios lo levantó de la muerte. Ahora, como estamos en un tribunal, yo me imagino que ustedes necesitan testigos, ¿cierto? ¿Verdad? Aquí estoy yo. Me necesitan como testigo, aquí estoy yo. Yo lo vi cuando resucitó. ¿Quieren más? Aquí están los otros 11. ¿Necesitan más todavía? Está el Espíritu Santo.
¿Qué más quieren pues ustedes? Ay, hermano, entonces estos hombres se arrepintieron, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Se arrepintieron? ¿Cuál fue la reacción? Versículo 33, los querían matar. Los querían matar. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí en este momento es la siguiente, escuche. ¿Por qué estos hombres no se arrepintieron al ver tantos ingredientes juntos en el concilio? ¿Por qué no se arrepintieron con todos los ingredientes que tienen frente a sus ojos? Hermano, ¿cuáles ingredientes? ¿De qué me está hablando usted? Escuche, el primer ingrediente, la realidad de la resurrección y los milagros. Esos fueron dos ingredientes que ellos tenían, escuche. Cualquiera dirá, pero es que, espere hermano Albeiro, pero es que usted sabe que la vida cristiana se vive es por fe y no por vista. Pero es que ellos no vieron a Jesús resucitado. Los apóstoles sí, entonces ellos tenían un motivo para no creer. Pero escuche, ellos no eran tan inocentes como a veces pensamos. ¿Por qué? Bueno, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 28, no le olvide que estamos hablando de los líderes religiosos de la época, de los sacerdotes de Israel. Mateo 28, bueno, el versículo se me perdió, pero se lo voy a leer. Ya ustedes después les dejo la tareita para la casa. Mientras ellas iban, es en el contexto de la resurrección obviamente, está hablando de las primeras mujeres, 20:11, gracias Melissa. 28:11, ese es el contexto. Está hablando de las primeras mujeres que vieron la tumba vacía. Y dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mire. Tremendo, eso me deja impactado. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, ¿qué les dijeron a estos señores? Vea, aquí van estos 10 milloncitos de euros. ¿Qué van a decir ustedes? Van a decir lo siguiente, nosotros estábamos, ¿cómo estaban? Dormidos, y mientras que nosotros dormíamos, vinieron los discípulos de Jesús y se llevaron el cuerpo esos ladrones. Y mire la astucia de estos hombres, porque lo que viene aquí es más impactante todavía, escuche. Y si esto lo oyera el gobernador, o sea Poncio Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Tremendo, ¿usted se da cuenta hasta dónde llega la maldad del ser humano? Ellos ya tenían una evidencia de que Jesús había resucitado. Y esto tuvo que haber despertado en ellos un arrepentimiento. Uy, sí, como el centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y se hubieran rendido al Señor. Eso es lo que cualquiera humanamente esperaría de estos líderes religiosos. Pero ¿qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Para evitar que el rumor de la resurrección se expandiera, prefirieron mejor dar dinero, sobornar y sostener una mentira. Estén tranquilos, si Pilato se da cuenta, nosotros no permitimos que la cabeza de ustedes vuele lejos. Nosotros lo vamos a persuadir para que no les pase nada a ustedes. Oh Dios, cuánta maldad en el corazón del ser humano. Un milagro visible que también vieron estos hombres. Hechos capítulo 4, versículo 15 al 17. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan, cuando los estaban juzgando. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Tremendo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano?
¿Qué otro ingrediente tenían ellos? Escuche, la valentía de Pedro y los apóstoles para llamarles asesinos en su propia cara, menospreciando su propia vida. Pedro y los apóstoles sabían que el hecho de ellos decirles de frente, ustedes mataron a Jesús, significaba colgarse una soga al cuello y sentenciar su propia pena de muerte. Escuche, si era real la resurrección de Jesús y los hechos milagrosos, también era real la presencia del Espíritu Santo como testigo en el concilio, pero también tuvieron la osadía de resistir la voz del Espíritu Santo. Pero hermano Albeiro, responda a la pregunta que usted mismo formuló. ¿Por qué a pesar de estos ingredientes no se arrepintieron? La respuesta es muy sencilla. Por lo mismo que muchos de los que están aquí hasta el día de hoy no lo han hecho, porque hay un corazón duro, no arrepentido. Porque así hay muchos en la iglesia que lastimosamente escuchan la predicación, el Espíritu Santo los expone a ella y ellos no obedecen lo que Dios les habla. Vivir de manera contraria al mensaje significa estar muerto, tener un corazón duro, no arrepentido. ¿Y qué pasa con una persona que se muere en esta condición? Se va al infierno de condenación. Por eso les decía, es un mensaje serio que si usted no lo toma en serio, va a tener repercusiones en su vida. Escuche esto. El contenido del mensaje que Pedro predicó en el concilio es exactamente el mismo que predicó en el capítulo 2. Es el mismo. Cuando Pedro expuso la audiencia en el capítulo 2 al mensaje, les dijo lo mismo: ustedes mataron a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Escuche, el corazón de la audiencia. En el versículo 37, ¿cómo reaccionó esa audiencia a la cual el apóstol Pedro expuso al mismo mensaje? Mire la audiencia cómo reaccionó. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Escucharon el mismo mensaje que escucharon estos hombres en el concilio, pero ellos no reaccionaron con ganas de matarlos. No, ellos se compungieron, ellos se arrepintieron, se dolieron en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque creyeron que ese Jesús al cual ellos gritaron ante Pilato, crucifíquelo, era el Dios encarnado. El Espíritu Santo hizo la obra en el corazón de ellos y trajo arrepentimiento. Por eso Pedro, aprovechando el corazón que tenían en el momento, les dice, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué cuando la iglesia oró, el Espíritu Santo vino y los llenó? Porque era una iglesia convertida, mis hermanos. Porque era una iglesia arrepentida. Porque era una iglesia que amaba a Dios. Porque era una iglesia que honraba a Dios. Era una iglesia con determinación a servir a Dios hasta la muerte. Te pregunto, ¿es esa tu determinación hoy? ¿Estás determinado en honrar y seguir a Cristo hasta la muerte? Si hoy a nosotros nos dijeran: o cierran la iglesia o aténganse a las consecuencias, ¿cuántos de ustedes no volverían a la iglesia? ¿O cuántos de ustedes, al igual que la iglesia primitiva, se expondrían a la soberanía del Señor y en oración le dijeran: Señor, yo me voy a congregar, si usted determina que yo me vaya, me voy con usted? Eso se llama convicción, se llama determinación, y es lo que nosotros necesitamos procurar hoy como iglesia. Nuestro tercer encabezado va desde el versículo 34 hasta el versículo 39 y lo he titulado Una verdad eterna. Escuche, una verdad eterna. Versículos 34 en adelante dice:
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Una verdad eterna fue la que este hombre dijo. Eso es una verdad eterna. Escuche, Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Fue el maestro del apóstol Pablo. Escuche, era un hombre muy respetado, muy probablemente por su sabiduría a la hora de exponer las escrituras. Esta es la única vez que interviene de manera directa en las escrituras, pero estas palabras manifiestan algunas muy buenas características de él que hoy como cristianos debemos procurar. Escuche, Gamaliel, un hombre no converso. Este hombre no había recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Sin embargo, tenía sabiduría de Dios a la hora de exponer las escrituras y a la hora de presentar su criterio personal ante cualquier evento. Entonces, ¿qué cosas había en este hombre que hoy debemos procurar nosotros como iglesia? Escuche, sabiduría, cordura, conocimiento y temor ante la soberanía de Dios, entre otras cosas. Sin embargo, la lógica también interviene en el asunto. O sea, era un hombre lógico, era un hombre que no hablaba sin pensar, no. Él primero pensaba y después hablaba. No se imagine a Gamaliel por allá mientras que los apóstoles exponían esta verdad del evangelio, a Gamaliel por allá mandando un audio. Estoy en culto, ahorita te llamo. ¿Le parece familiar? Ay, es que tengo que salir a comprar unos chitos porque es que como no desayuné, como para aguantar ahí el voltaje, porque a cantaleta del hermano Albeiro 2 horas, necesito vitaminas. Era un hombre que tenía temor y reverencia y sabía escuchar porque él no estaba convencido, pero habían probabilidades de que este hombre estaba a la expectativa de que Dios le hablara a su propio corazón. Entonces, él usó la lógica. Escuche, ¿qué pasó en aquel tiempo? En aquel tiempo, algunos hombres vivieron, se mostraron y arrastraron consigo algunos seguidores. Vemos que mencionan a Teudas, luego él menciona ¿a quién? A Judas el Galileo. ¿Y qué dice de ellos? No se preocupe, vea. Esos muchachos crearon su cuenta de Facebook. Muchos seguidores, manitos arriba, y amén, aleluya, los mensajes que él decía, pero se murió y con él se murieron todos sus fans. Todos sus seguidores se desplomaron, se esparcieron, se murieron con él. No se preocupen, si esta obra es de los hombres, estos muchachos se van a desvanecer muy rápido. ¿Sabe por qué? Porque es que ya Jesús murió. O sea, esos otros 2 líderes murieron, ya Jesús también murió. Esperemos que el tiempo lo diga. Si Jesús era un simple mortal más en la lista, estos muchachos que se están manifestando tarde que temprano van a desistir. Ese es el mensaje de Gamaliel para ellos. Ahora, él dice, si esta obra es de Dios, ¿qué dijo? Nadie la para. Si esta obra es de Dios, nadie la para. ¿Por qué? Puede venir una pregunta lógica que él les puede hacer. ¿Quién va a poner su propia cabeza en bandeja de plata?
Piensen solo esto. ¿Quién va a estar dispuesto a sufrir persecución, cárcel, hambre, desnudez por una mentira? ¿Quién lo va a hacer? Dígame. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ir a la cárcel, a sufrir persecución, desnudez, hambre, vituperios por una mentira? ¿Quién de ustedes lo haría? ¿Y qué nos hace pensar que los del primer siglo eran menos cuerdos que nosotros, si tenían más vivo el Espíritu Santo que nosotros? La respuesta para esta pregunta es muy sencilla. Solo aquellos que están convencidos que Cristo vive. Aleluya. Solo aquellos que están convencidos que Cristo vive están dispuestos a padecer por su causa. Millares de personas que estaban convencidos de la realidad que Jesús está vivo, llegaron al punto de predicar de manera constante, con pasión, con fervor y con fidelidad el nombre de Jesús hasta la muerte. Leones, llamas, lanzas, crucifixiones y otros instrumentos de muerte fueron usados para apagar la llama que Cristo incendió en el corazón de los discípulos al resucitar victorioso de la tumba y vencer al diablo, al pecado y la muerte. Pero ninguno de esos instrumentos la pudo apagar. Y esta llama permanece hasta hoy. Hasta hoy no se ha podido apagar esa llama. Hasta hoy el nombre de Cristo sigue siendo predicado. Hasta hoy el nombre de Cristo sigue siendo temido por los suyos. Hasta hoy el nombre de Cristo sigue siendo reverenciado. Hasta hoy las promesas de Cristo siguen siendo predicadas y siguen siendo creídas. ¿Por quién? Por hombres y mujeres que estamos convencidos de la realidad de su resurrección, porque Cristo vive y la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios al que usted y yo servimos, mis hermanos. Pero necesitamos creerlo en el corazón. Esto no es simplemente decir amén por decir. Hay que creerlo acá. Hay que vivirlo. Tu familia tiene que saber que eres cristiano. Tus compañeros de trabajo tienen que saber que eres cristiano. Yo le pregunto, ¿qué dice su familia de usted? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo de usted? Verdaderamente si están convencidos que usted es un cristiano, porque o más bien esa era el arma que usaba la iglesia para atraer a los perdidos. ¿Sabe cuál? Su testimonio personal. Estas palabras de Gamaliel lograron convencer momentáneamente a los líderes del concilio a dejar a los apóstoles en libertad, pero no sin antes azotarles. Ellos se sacaron la espina. Tanta maldad había en el corazón de estos hombres que después de tal exposición, ellos dijeron, bueno, Gamaliel, está bien, usted tiene razón, pero esto no los mandamos con las manos vacías. Los azotaron, mis hermanos. ¿Y cuál es la reacción de los apóstoles? Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ay, me duele la espalda. Ay, Señor, voy a ir al médico. Voy a sacar un mes de vacaciones, Señor. ¿Cierto? Esa fue la respuesta de la iglesia. Señor, regálame un mes de vacaciones, yo en Acapulco me recupero. Mis hermanos, no. Esto nos lleva al cuarto y último encabezado, el cual he titulado, Pasión, Gratitud, Gozo y Evangelio en Acción. Lo quiero repetir una vez más. Pasión, gratitud, gozo y evangelio en acción. El evangelio no se detuvo por la tortura que ellos recibieron. Versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algunos no se congregan por una gripa, por un dolor de muela, por el barro que le está saliendo en la nuca, así por el estilo.
Pero estos hombres estaban dispuestos a ir hasta lo último por causa del nombre de Jesús. Ellos sufrieron afrenta por causa del nombre. Escuche, una de las características básicas que tiene la fe es que cierra los ojos del creyente. Mire lo que hace la fe. La fe cierra los ojos del creyente ante las circunstancias. Hay gente que tiene los ojos abiertos ante la circunstancia y dice, no es que esto, no es que aquello, no es que esto, no es que... Y los abren ante la circunstancia. La fe hace lo contrario. La fe cierra los ojos del creyente ante las circunstancias y los abre a la veracidad de las promesas fieles de Dios. ¿Qué les prometió Dios? He aquí, yo estoy con vosotros 2 meses. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta... Ellos se creyeron que esa promesa, se la creyeron. Ellos se la creyeron y por causa de que ellos creyeron, usted y yo estamos aquí hoy. Te pregunto, ¿crees esto? ¿Con todo tu corazón crees esto? Ahora, ¿qué es lo que prometen hoy en día en muchas iglesias algunos pastores? Venga Cristo y tendrá carro, casa y beca. Venga Cristo y aunque venga la pandemia y se muera su familia inconversa, a usted no lo va a tocar. Venga Cristo. Y si tiene un pie más largo que el otro, venga el viernes al culto de sanidad y milagros y se le van a enderezar. No estoy charlando, no es eso lo que prometen las emisoras. Culto de sanidad y milagros, o sea, lo que están diciendo es, el Dios que tenemos nosotros, le podemos mover el codo cuando querramos y Él tiene que sanar. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Acaso la iglesia oró en el capítulo 4, versículo 23? Blandengue, Señor. No, ellos dieron soberano Señor. ¿Y qué significa soberano? Soberano significa el que gobierna toda la creación, ya. Y entonces eso es lo que prometen, casa, carro y becas. Pero ¿cuál es la promesa de Cristo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Esa es la promesa. No importa si los amedrentan, si los amenazan, si falta esto, si falta aquello, yo les voy a dar la victoria. Lucas capítulo 21, versículo 12. Vemos otra promesa que Jesús les hizo a sus apóstoles. Pero antes de todas estas cosas, ustedes van a recibir mucho dinero en la cuenta. Pero antes de estas cosas se montarán a los mejores Ferraris de la época, que eran los camellos. Pero antes, mis hermanos, la verdad, me encanta predicar el evangelio. Yo disfruto cada vez que el Señor me da el privilegio de predicar. Mire lo que dice. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas. ¿Suena familiar? Y a las cárceles, ¿suena familiar? Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ya Jesús les había dicho, no se preocupe. No le faltó sino decirle, en tanto tiempo van a estar allá frente a Anás y Caifás y toda la secta de los saduceos. No se los dijo de manera directa, pero ellos ya sabían. Y en el versículo 17 de Lucas 21 les dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pregunta, ¿el Señor es mentiroso? Mire lo que Él le está diciendo, ninguno de vuestro cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahí, hermano, y 11 de ellos murieron martirizados. ¿Y entonces qué pasó aquí con Jesús? ¿Será que el Señor se contradijo? ¿Qué dicen ustedes? Porque Él está diciendo aquí, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y no solamente les cortaron el cabello, les cortaron la cabeza. Pero ¿a qué se refiere la promesa? Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor estaba hablando, no se preocupen, a ustedes les pueden volar la cabeza, les pueden cortar las manos, los pueden echar a los leones, pueden hacer lo que quiera con ustedes, pero ninguno les podrá robar la salvación. ¿Por qué? Porque yo ya se las di. Porque mi Padre, que es mayor que yo, Él me los ha dado y nadie los arrebatará de mi mano.
Esto fue lo que los llevó a salir y seguir predicando con gozo y con alegría, mis hermanos. La promesa de la inmortalidad. La pregunta es, para concluir el mensaje, Cristo nos envió a vivir el Evangelio y mostrarlo a los perdidos. Ese es el mandamiento para todos como iglesia. La pregunta es, ¿cómo hemos reaccionado nosotros ante este mandamiento? ¿A cuántas personas les has predicado el Evangelio por lo menos el último mes? De esas personas que usted le ha predicado el Evangelio, ¿por cuántos ha estado orando de manera constante para que el Señor no los traiga a la iglesia, para que el Señor los traiga a Cristo? ¿A cuántos usted ha invitado? Recuerde que el Señor en su soberanía determinó él mismo traer los perdidos a la iglesia, pero ¿sabe qué instrumentos usa? Hombres de carne y hueso. Él no usa ángeles para traer la gente a la iglesia, usa la misma iglesia. Pregunto, ¿a cuántos usted está trayendo a la iglesia? Ahora, si usted ha logrado traer al menos uno, le pregunto, ¿usted lo considera un discípulo? Porque el hecho no es simplemente traerlo a la iglesia, eso es muy fácil. Eso es como, vea, le digo, hay gente que tiene la capacidad de traer mucha gente a la iglesia, así como cuando usted llega al almacén, venga, le muestro la promoción, 2 calzones y lleva 5, y cuando usted llega allá no le dan sino los 2 calzones. Hay gente que atrae a la gente así. No, yo conocí personas, de hecho conocí una señora que evangelizaba y escuche cómo hacía ella. Venga, yo lo quiero llevar a la iglesia es así, el pastor, no, más formalito, no, y ese pastor no te lo viera, una belleza, carajo. Si necesita alguna cosita, si está enfermo, el hijo mío es médico, esto es real, no estoy jugando, esto es real. Si se enferma, el hijo mío es médico, y si de pronto le falta alguna cosita en la semana, no me preocupe, yo le mando un mercadito. Así que no viene a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Así, la señora llegó al culto toda contenta. ¿Y cuántos aman a Cristo? Y la señora, gloria a Dios, amén. ¿Y quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Esa señora parecía como loca. Pues imagine usted que le prometan servicios pagos, se enferman los EPS. No, pues que yo le digo la verdad, si hay alguien así, yo hasta dejo el trabajo. Que le digan a uno, hombre, ¿y los hijos qué? Ah, no, pues la matrícula, no, yo le doy la matrícula, no, y le doy los zapatos, ¿y usted cómo está de zapatilla? Tranquilo, yo le los regalo, así cualquiera. ¿Qué pasó? Luego volvieron a evangelizar, no fue la señora, sino que fue otro hermano. Mi hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, bien, ¿y dónde está la otra señora, dónde está? Ah, no, ella no pudo venir hoy, pero entonces yo vengo para... Ah, no, pues yo estaba esperando ya el mercado. No volvió a la iglesia. Mano, es que hacer un discípulo no es simplemente traerlo a la iglesia. Un discípulo hay que instruirlo en la palabra. Un discípulo necesita su cuidado, su atención, como un bebé necesita el cuidado de la mamá. El discípulo se desanima y hay que estar ahí orando por él. El discípulo inclusive llega hasta el punto de decir, no quiero volver a la iglesia, hay que estar ahí y decirle, no se preocupe, yo sigo orando por usted. Si usted quiere pasar de comerse una rica hamburguesa, doble carne, doble queso y con crema chantilly, métale lo que quiera a eso, para irse a ruñir calambombo en el mundo. Me duele que lo haga, pero usted es libre. Ahora, después de darle ese mensaje que el que está perdiendo es él, hay que seguir orando por él. Y hay que estarlo llamando, ya no para decirle, Dios lo bendiga, ve la cita bíblica hoy, no, ¿cómo te ha ido? Y el trabajo, ¿cómo va? Y sí me entiende. Hay que mostrarle que él sigue siendo su amigo a pesar de que no venga a la iglesia. Eso es hacer un discípulo. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Cuántos discípulos consideras que tienes en tu lista? Porque eso fue lo que mantuvo la iglesia primitiva y lo que trajo el crecimiento en la iglesia primitiva. Si usted no lo ha hecho hasta ahora, le tengo que decir que debe hacerlo, mi hermano. Amén. Yo espero con todo el corazón que este mensaje le haya servido de algo. Que por lo menos usted se pueda llevar algo básico para su casa. Si usted se logra ir para la casa, al menos confrontado, si usted se logra ir para la casa a decirle, Señor,
Reconozco que hasta el día de hoy he sido un blandengue. Señor, reconozco que mirándome a la luz de estos hombres, estoy por allá lejísimo, Señor. Pero a la misma vez también, Señor, yo reconozco que su gracia es tan grande y su poder es tan grande que usted puede hacer algo en mí. Si usted se logra llevar eso para la casa, estoy convencido de que el Señor logró el objetivo para la iglesia hoy. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que ahí donde usted está, cierre los ojos. Supongo que después de un mensaje como estos, usted tiene algo que decirle al Señor. Yo no creo que usted después de este mensaje se sienta escaso de hablar ahí con su Señor. No sé si usted tenga que pedirle perdón al Señor porque usted se siente a millas, a kilómetros de una relación íntima con Él. No sé si usted hoy tenga que decirle, Señor, yo estoy ahí en la lucha, ahí perseverando, Señor, llevando el mensaje, pero necesito más fuerza. O no sé si usted le tenga que decir, Señor, verdaderamente, yo ni siquiera sé si soy salvo. No sé verdaderamente si al menos soy parte de la iglesia. Lo que usted le tenga que decir al Señor, dígaselo. Use el mejor instrumento que usted tiene a la mano, que es su corazón. Que sea un corazón sincero. Que esas palabras salgan y fluyan de un corazón sincero. De un corazón que se duele. De un corazón que se arrepiente delante del Señor. Y entonces, mientras que usted habla ahí con el Señor, el hermano va a preparar una canción. Cuando usted sienta que la canción empieza un poquitico rápido, párese y dele gloria a Dios y alábelo y exáltelo con todo su corazón, porque Cristo vive. Y mientras que Cristo esté vivo, la iglesia tiene la oportunidad de recibir esa vida. Mientras que Cristo siga sentado en el trono, la iglesia tiene la oportunidad de levantarse. No eche en saco roto las palabras del Señor. Ahí donde está, háblele, adórele con todo su corazón. Pídale perdón al Señor y dígale que lo restaure, que lo levante.
muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos, muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Heme aquí, mi Señor. Heme aquí, mi Señor. Heme aquí, mi Señor. Gloria a Dios. Verdaderamente ni usted ni yo somos merecedores de tanta gracia. Sin embargo, si usted quiere hacer algo en respuesta a esa gracia que usted no merece, solamente ame al Señor con todo su corazón, viva en santidad y sírvale. No deje morir, no deje secar esos dones y esos talentos que Dios le ha dado para que usted los ponga al servicio de su obra. Amén.